Buenos días, somos el equipo número 6, conformado por mí, Karen Cornejo, Michelle Lemus Mata, Ana Santiago del Ángel, Margaret Rodríguez y Frida Hernández. Y el día de hoy presentaremos nuestro tema acerca del reino de Animalia, su clasificación, su definición y sus características más importantes tanto del libro como de fuentes externas al libro. Primero que nada, daré una breve introducción sobre qué son los reinos. Los reinos son una de las principales categorías utilizadas en la clasificación biológica para agrupar a los seres vivos según sus características más fundamentales y más importantes. Esta clasificación es parte de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que organiza y clasifica a los organismos en diferentes niveles jerárquicos, es decir, como especies, como géneros, como familias, como órdenes, como clases, como filos y como reinos. Los reinos se dividen en 5 grupos, los cuales son el grupo Monera, el grupo Protista, el grupo Fungi, el grupo Plantae y el grupo de Animalia. En este video, mis compañeras y yo nos centraremos en explicar el reino de Animalia. Los miembros del reino de Animalia son muy complejos y algunos son muy distintos a otros. Algunos ejemplos son que se incluyen desde esponjas marinas hasta mamíferos. También se incluyen insectos, aves, peces, reptiles, entre otros. A continuación, mis compañeras mencionarán qué significa y qué es la clasificación. Hola, buenos días. Mi nombre es María Luminanje, soy parte del equipo 6 y hoy voy a hablar sobre la clasificación de los animales o del reino animal. Ahora, para conocer a los animales primero tenemos que saber que también se les puede llamar como los metazoos o como los miembros del reino animal, o sea, de la animalia. Son seres vivientes pluricelulares, dotados de movilidad propia y de un metabolismo basado en la descomposición bioquímica de la materia orgánica proveniente de otros seres vivos. Ellos se distinguen, como sabemos, de las plantas inmóviles y capaces de sintetizar su propio alimento a partir de la materia inorgánica y la luz solar. Ahora, el mundo de los animales es muy vasto y es muy completo. El ser humano está intentando poder comprenderlo desde la antigüedad, y para ello se han diseñado numerosos sistemas de clasificación, que hasta el día de hoy podemos entender incluso un poquito más de lo que sabíamos antes sobre el reino animal y lo que sería la clasificación de los mismos animales. Ahora, para poder comprenderlos tenemos que empezar primero sobre los animales invertebrados, los cuales son aquellos que no poseen una columna vertebral o un cráneo, y de ellos se extiende un esqueleto interno corporal o articulado. Ahora, pueden tener exoesqueletos u otras formas de sostén y defensa corporal, pero pues en general, los invertebrados son seres más simples evolutivamente, los cuales tienen estructuras blandas y pequeño tamaño, entre los cuales está el 95% de las especies animales conocidas, los cuales entre ellos figuran las esponjas o los poríferos, los cuales son animales más simples que existen, que llevan una vida lenta y acuática en distintas superficies del fondo marino. Ahora, llevan filtrando el agua que pasa por sus conductos y creciendo en colonias de seres más o menos idénticos. También tenemos los moluscos, los cuales son criaturas mayormente marinas, aunque también hay especies terrestres como las babosas y los caracoles, los cuales poseen un cuerpo blando, que puede o no estar cubierto por una concha calcárea, y que puede o no tener extremidades, como pies o tentáculos. Son ejemplos de los moluscos, las ostras, los pulpos y pues los calamares. Ahora, sobre los gusanos, los cuales son más terrestres. Podemos reunir tanto como los anélidos, que son gusanos segmentados como las lombrices, como los vermes, los cuales son gusanos planos, como extremidades que hacen vida y los palmentíos y los nematodos. Ahora, los animales alargados y sin extremidades hacen vida al medio ambiente, o bien, parasitando a otros seres vivos, animales o vegetales. Los equinodermos, los cuales son animales marinos que están dotados de un esqueleto interno calcáreo, cuyos cuerpos presentan simetría pentarradial y a menudo tentáculos, como estrellas de mar, o espinas afiladas, como los erizos.
Tenemos también para terminar los artrópodos, los cuales son los grupos de animales más numerosos sobre la faz de la Tierra y que han conquistado absolutamente todas las hábitats. Son seres dotados de exoesqueletos de quitina, algunos alados, todos dotados con extremidades articuladas. Nos referimos a la inmensa totalidad de los insectos, a los milípedos o centípedos, a los crustáceos, cangrejos, langosta, langostinos y también a los arácnidos, los ácaros, escorpiones y arañas en general. Ahora, podemos seguir con los animales vertebrados, los cuales son aquellos que poseen una columna vertebral y un cráneo, los que se protege un sistema nervioso muy desarrollado y que se complementa con un endoesqueleto más o menos articulado. A pesar de que comparativamente son una minoría de especies, se trata de las más complejas evolutivamente y de mayor tamaño. Ahora, están adaptadas a la vida de la tierra, el agua y el aire. Los vertebrados también suelen llamarse craneados, de craneata, y entre ellos figuran, por ejemplo, las lampreas, los cuales son animales similares en apariencia a las anguilas, pero desprovistas de mandíbula y de escamas. Se consideran el punto de partida de los vertebrados actuales, dado que no poseen propiamente vértebras, sino las estructuras parecidas. También tenemos los peces, que son tanto óseos como cartilaginosos, como rayas y tiburones. Y tanto los de aleta radiada como los de aleta lobulada son los vertebrados más abundantes del mar. Se conocen miles de especies de ellos y forman el grueso de la vida marina del que el ser humano se alimenta. También tenemos los anfibios, de vida terrestre pero hábitos acuáticos, como la reproducción. Estos seres vivos fueron los primeros en dar el salto de la vida de la mañana, de la vida marina a la terrestre, y hoy en día se ubican en un lugar intermedio, los cuales son como las ranas, los sapos, salamandreas y otros anfibios similares depositan sus huesos en pozos, lagos y ríos, y de ellos hacen crías con branquias y apéndices para nadar, que tras una metamorfosis ganarán pulmones y miembros terrestres. También tenemos a los reptiles, los cuales son animales terrestres en su mayoría, de reproducción ovípara y cuerpo escamado, de sangre fría y alguna vez estos animales gobernaron el mundo. Hoy en día son un grupo diverso en el que figuran las tortugas, los cocodrilos, las iguanas, las serpientes y otras formas de vida animales similares. También tenemos las aves, que son descendientes evolutivos de los reptiles de antaño, los cuales son las criaturas voladoras más grandes del mundo, cuyos cuerpos de huesos livianos y ahuecados están cubiertos de plumas de diversos colores. Su cabeza cuenta con un pico óseo para alimentarse con dos patas con garras de distinta envergadura. Pueden ser de hábitos carnívoros, vegetarianos o carroñeros, y muchas de ellas habitan la superficie de los mares, ríos y lagos. Por último tenemos a los mamíferos, los cuales son caracterizados por una reproducción vivípara y por alimentar a sus crías con leche materna. Los mamíferos son un grupo de animales de sangre caliente y sumamente diverso, en el que tienen cabida desde una jirafa hasta un león o una foca, desde un simio, un alce, un perro, un oso o hasta el propio ser humano. Muchas gracias, esto fue todo. El reino animal también puede ser conocido como Animalia o Metazoa. Es uno de los principales grupos de clasificación biológica de los seres vivos. Estos grupos en específico se caracterizan por incluir organismos multicelulares que son heterótrofos, es decir, que su alimento base se obtiene a través de consumir otros organismos, ya sean plantas, animales u otros organismos vivos. Este grupo de reino animal se puede dividir en tres grupos, que son invertebrados, reptiles y mamíferos. Cada uno de estos grupos tienen diferentes características que los diferencian de los otros grupos. Para empezar, para explicar los distintos grupos, vamos a empezar por los invertebrados. Estos tienen características muy específicas, ya que, como su nombre lo indica, no poseen vértebras o ningún tipo de soporte. Al referirme al soporte me refiero a una columna vertebral o un esqueleto internoóseo. Esta categoría constituye la gran mayoría de las especies animales, ya que tienen un gran porcentaje del 95% de las especies conocidas de animales. Este grupo se divide dentro de este grupo hay otros grupos que lo dividen, que son artrópodos, moluscos, anélidos, cnidarios, equinodermos, poríferos, platelmintos, neómatas.
Para empezar, para definir cada uno de esos grupos hay que empezar por el primero, artrópodos. Este grupo son el grupo de invertebrados más grande y más diversos que hay dentro de la clasificación. Tienen cuerpos ya muy esqueléticos de quinta y apéndices articuladas. Algunos ejemplos de esta clasificación pueden ser los arácnidos, crustáceos y mirápodos. Los moluscos tienen cuerpos blandos y poseen una concha externa o interna para que los protejan. Como la mayoría, este grupo se encuentra normalmente en los animales marinos. Algunos de estos pueden ser como caracoles, almejas, pulpos. Anélidos son gusanos segmentados con un cuerpo cilíndrico y una piel húmeda. Algún ejemplo de esos son las lombrices y las sanguijuelas. Las cnidarios tienen cuerpos simples y radiales con células especializadas. Unos ejemplos de estos pueden ser las medusas, los corales, los anémonas de mar. Equinodermos son animales marinos que tienen una simetría radical en la adultez y un tipo de piel muy espinosa. Unos ejemplos de esos pueden ser las estrellas de mar, los erizos de mar y pepinos de mar. Como nos podemos dar cuenta, son animales que solo se pueden encontrar dentro del mar. Equinormos son animales marinos que tienen simetría prolíferos. También pueden ser conocidos como esponjas. Son los animales más simples y no poseen ningún tejido o órgano. Un ejemplo de eso pueden ser las esponjas marinas. Platíminos son gusanos planos con cuerpos suaves y delgados. Un ejemplo de estos pueden ser las tenias y las planarias. Y por último, los nematos. Son gusanos cilíndricos que se encuentran en casi todas las algas. Un ejemplo de estos pueden ser los lombrices intestinales y los gusanos del suelo. En conclusión, este grupo no posee ningún esqueleto interno, ausencia de una columna y patas articuladas, en caso de poseer alguna. El grupo número 2 son los reptiles. Son un grupo de vertebrados que se caracterizan por tener una piel muy escamosa. Su capacidad para vivir en diferentes ambientes, ya sean acuáticos o terrestres, por ser ectomorfos, lo que significa que regulan su temperatura corporal principalmente de fuentes externas. Algunas de las características que poseen los reptiles es la piel escamosa, que eso se refiere a que su piel está cubierta de escamas de queratina. Ectotermia. Los reptiles dependen del cambio ambiental para regular su temperatura corporal, o sea que la temperatura de los reptiles puede variar dependiendo a la temperatura que estén sometidos. La reproducción. La mayoría de los animales de los reptiles se reproducen a base de huevos. La respiración. Los reptiles respiran a base de pulmones como los humanos. Y existen diversas variedades de hábitats para los reptiles. En diversos ecosistemas, desde desiertos áridos hasta selvas tropicales, incluso en ambientes acuáticos como ríos, lagos y mares. Existen principales grupos de reptiles, que son las serpientes, que también se pueden ser conocidos como ofidiosos. Algunos ejemplos de las serpientes pueden ser la cobra, el pitón o incluso la víbora. Lagartijos, también conocidos como sauros. Algún ejemplo de estos son las iguanas, camaleones, geckos, dragón de Komodo. Tortugas, que también pueden ser conocidos como quelonios. Existen diferentes tipos de tortugas, ya sea la marina, la terrestre. Más específicamente hablando, puede ser la tortuga de caja. Y por último, los cocodrilos y aligatos. Pueden ser como un cocodrilo del Nilo, caimán y gavial. Existen diferentes tipos de cocodrilos dependiendo del hábitat de donde se encuentren, son sus características, ya que pueden ser más largos, más pequeños, en general. En conclusión, los reptiles tienen escamas, son de sangre fría y su forma de reproducción son a base de huevos. Por último, los mamíferos. Estos poseen una sangre caliente, poseen pelaje o cabello, se alimentan por su leche propia, su forma de reproducción es igual a la de los humanos, es decir, que no ponen huevos, tienen una columna vertebral. Existen diferentes tipos o grupos de mamíferos que son los siguientes: marinos, voladores y terrestres. Características del reino animal del libro de texto. Los organismos son formados por células nucleadas
son consumidores, es decir, que se alimentan y nutren de la ingestación de otros seres vivos. Esto es una forma de heterotrofía. Todos los que pertenecen a este reino son pluricelulares, es decir, que tienen un alto grado de diferenciación de tejidos que hacen y forman órganos que tienen funciones vitales en el cuerpo de cada ser vivo. Todos tienen un sistema nervioso, lo que hace sensibles, reactivos e irritables en diferentes situaciones. El que tengan un sistema nervioso también les permite poder visualizar y percibir su entorno. Tienen órganos de los sentidos, que estos les permiten analizar el ambiente en el que se encuentran. La mayoría presenta desarrollo ontogenético. Esto es el desarrollo individual de un organismo desde que se creó hasta que se muere. La reproducción de los seres vivos que pertenecen a este reino es sexual. Hello, I am Michelle Lemus, and I'm gonna compare the three periods of the Mesozoic era that are Triassic, Jurassic, and Cretaceous. So first we have the Triassic period, that is like an opening chapter in the history of the dinosaurs. It is a time of transition after a major extinction event that left Earth nearly empty. So during this period, the first dinosaurs begin to appear, but they weren't the giants that we think of from the Jurassic of Cretaceous period. The aquatic reptiles also start to diversify, though they aren't as large or numerous as they will become later. And additionally, the earliest mammals, small and rodent-like, begin to emerge. Vegetation is dominated by conifers and ferns, and the climate was warm and dry. Then we have the Jurassic period, that is the medium chapter, like the chapter where dinosaurs truly became the stars of the show, to say it like that, because this is the time when dinosaurs reached their peak. Giants like the Brachiosaurus and Allosaurus roamed to the earth, while in the ocean, large marine reptiles like Plesiosaurus become much more common and powerful. The crocodiles also diversify, adapting to both water and land, and during this period the vegetation is more denser, with large subtropical forests full of conifers and ferns, providing an ideal habitat for these giants. Additionally, the breakup of the supercontinent Pangaea is in full swing, slowly separating the land masses. And finally, we have the Cretaceous period, like the final chapter of this era, because the most diverse the dinosaurs are still the rules of the earth, but there's also a major change in vegetation. So during this period, the flowering plants appear in large numbers, along with the pollinating insects that develop complex relations with them. The marine reptiles and dinosaurs remain impressive, but now share the stage with a greater diversity of life. At the end of the Cretaceous period, one of the most dramatic events in the Earth story occurs, that is the mass extinction that wipes out the large dinosaurs, like caused by a meteor impact and intense volcanic activity. This event marks the end of the dinosaurs and the ushers in a new chapter in the history of life on Earth. A continuación, les mostraremos un video acerca del tema de animalía para que lo vean desde otro punto de vista, desde otra definición y también igual a profundidad.
El reino Animalia o reino animal es el grupo de seres vivos que se pueden mover, con pocas excepciones. Son heterótrofos, pluricelulares, eucariotas, se reproducen sexualmente y tienen un desarrollo embrionario. Las especies que se encuentran en este reino de la naturaleza se caracterizan por una amplia diversidad en cuanto a su morfología y a su conducta. Los animales se clasifican en invertebrados, no tienen columna vertebral, y vertebrados, tienen columna vertebral. Los vertebrados se clasifican en reptiles, aves, mamíferos, anfibios y peces. Los invertebrados se clasifican en más de 20 filos, destacando artrópodos, moluscos, poríferos, cnidarios, equinodermos, platelmintos, nemátodos y anélidos. Existen de 9 a 10 millones de especies de animales y se han identificado 800.000. Desde la era de la explosión cámbrica hace 540 millones de años se han encontrado fósiles de las primeras especies, que habrían evolucionado por selección natural. Por otra parte, comparten las características fundamentales de los seres vivos. La palabra animal se deriva de la palabra latina animalis, que significa tener aliento. Características principales del reino Animalia. Pluricelular. Los animales no poseen pared celular rígida, sino que están conformados por muchas células microscópicas. Las células se encuentran en los tejidos, que a su vez componen los órganos más importantes como el corazón y el cerebro. La mayoría de los animales forman su cuerpo en las primeras fases de su desarrollo. Sin embargo, algunos sufren transformaciones contundentes a través de un proceso de metamorfosis. Tal es el caso de las mariposas, que al salir del huevo empiezan siendo una oruga, especie de gusano o larva. Luego salen de la crisálida y es cuando se transforman en la mariposa. Heterótrofo. Los animales heterótrofos no pueden fabricar su propio alimento con sus sustancias orgánicas, por lo que se alimentan de otros organismos. La mayoría de los animales tienen una boca para poderse alimentar, ya sea sujetando o masticando sus alimentos. Casi todos comen de manera activa, que es cuando se desplazan para alcanzar su alimento. Sin embargo, algunos lo hacen pasivamente. Esto significa que se alimentan de las partículas que se encuentran suspendidas en el ambiente. Las toman cuando pasan cerca a ellas y así las aprovechan. Otra manera es por medio de filtraciones, aunque son muy pocos los animales que lo hacen. Un ejemplo de este tipo de animales es la ballena, la cual nada y filtra el agua para capturar pequeños organismos. Intercambio de gases. El intercambio de gases puede darse de maneras distintas. Algunos lo hacen a través de los pulmones, de branquias o de sistemas de tubos ramificados. Esto se produce porque los animales necesitan respirar para vivir, y esto produce un intercambio de gases entre el interior y el exterior, propiciado por las células. Los tipos de respiración en animales pueden ser: cutánea. Es el tipo de respiración animal menos compleja, ya que los organismos que la practican no requieren de ningún órgano especializado para practicarla. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se produce directamente mediante la piel. Traqueal. Es la practicada por los artrópodos. Se caracteriza por la aparición de unos tubos, llamados tráqueas, que se conectan entre sí y con el exterior. Estas tráqueas son las encargadas de transportar el oxígeno a las células del animal. Branquial. Es el sistema respiratorio utilizado por los animales acuáticos. Este tipo de organismos realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono mediante unos órganos llamados branquias, que son capaces de filtrar el O2 que se encuentra disuelto en el agua. Pulmonar. Es la forma más compleja de respiración animal y es característica de los mamíferos, los reptiles y las aves. El rasgo más destacable de este tipo de respiración es la aparición de unos órganos especializados llamados pulmones, que se encargan del intercambio de gases con el exterior.
Sistema sensorial. Los animales mantienen una estructura receptora que reacciona a estímulos externos. Esta estructura detecta cambios en el entorno y da respuesta a dichos estímulos. Esto se debe a que los animales tienen redes de células nerviosas a través de las cuales reaccionan. Esto aplica para todos los animales, con excepción de las medusas. Casi todos los animales tienen los órganos de los sentidos en la cabeza. Comportamientos móviles. Sin excepción, todos los animales pueden realizar movimientos, ya sea deslizarse, correr, volar o nadar. Clasificación. Tipos de animales. Existen dos tipos de animales, vertebrados e invertebrados. Animales vertebrados. Son los animales que tienen una columna vertebral, que es una estructura rígida que sostiene al cuerpo. En este tipo de animales hay 5 grupos. Peces. Son animales que solo existen en el agua, respiran por la branquia y se mueven con las aletas. Existen 2 tipos de peces, los cartilaginosos y los óseos. Mamíferos. Los mamíferos se caracterizan por ser de sangre caliente, se alimentan de leche materna al inicio de sus vidas, dan a luz crías vivas y sus hábitats son variados. Aves. Son animales ovíparos. La mayoría tiene la habilidad de volar. Sin embargo, no todas las aves tienen esta destreza. Ejemplo de aves que no pueden volar son la gallina y las avestruces. Por otro lado, algunas aves pueden bucear e incluso nadar. Este grupo de animales habitan en casi todo el mundo excepto en regiones de temperaturas extremadamente frías, como las regiones polares. Reptiles. Se caracterizan por ser animales de sangre fría con piel de escamas secas y con durezas. Algunos pueden regular su temperatura. Fueron los primeros que sobrevivieron fuera del agua dado que podían incubar sus huevos en tierra firme. Anfibios. Los anfibios también son de sangre fría. Su piel es lisa, desovan en aguas dulces y su hábitat es terrestre. Animales invertebrados. Estos animales no tienen esqueleto óseo, se reproducen de forma sexual o asexual y algunos de estos cuentan con los 2 tipos de órganos sexuales, es decir, femenino y masculino. Formas de reproducción. Según el tipo de animal, condiciones ambientales y estructura, estos pueden presentar 2 tipos de reproducción, asexual y sexual. Aunque la reproducción asexual es más común, la asexual se ha observado en animales como el tiburón martillo y el tiburón punta negra en cautividad. También se ha observado en armadillos. Reproducción asexual. En este tipo de reproducción solo existe un progenitor. No es necesario que exista la pareja, solo un miembro de la especie. Esto se da principalmente en los animales invertebrados. Cada organismo es capaz de producir copias genéticamente idénticas de sí mismo al volverse adulto. Este tipo de reproducción es altamente eficiente por no requerir apareamiento, pero no genera diversidad genética. Los principales mecanismos de reproducción asexual son gemación, escisión, fragmentación, regeneración, esporulación, bipartición y partenogénesis. Escisión o fragmentación es cuando se da la separación o división del cuerpo del progenitor en varios fragmentos y cada uno origina un nuevo individuo, como es el caso de la estrella de mar. Hay animales que presentan una fragmentación espacial denominada poliembronía, que es una fragmentación de 2 fases, la sexual, que es para formar el cigoto, y la asexual, que es la división del cigoto en 2 o más segmentos a partir de los cuales se forma el embrión. Germación. Se refiere a cuando en el progenitor aparece un abultamiento o yema que se va formando. Luego esta estructura puede separarse y dar paso a un nuevo animal. Por este método de reproducción nacen los corales.
Esporulación. En este tipo de reproducción, los animales producen una estructura similar a los quistes de cubierta muy resistente. Esta estructura se llena de agua y los quistes germinan. En cuanto se abren, se desarrolla el nuevo animal. Regeneración. Consiste en un mecanismo de defensa y de regenerar partes del cuerpo. Este método no da paso a un individuo entero, sino a partes del cuerpo. Ejemplo de esto son las lagartijas. Partenogénesis. Esta forma de reproducción está en el desarrollo de células sexuales femeninas. Es el desarrollo del huevo, se haya fecundado o no. Se cree que esto se puede dar por factores hormonales, biológicos, ambientales o químicos. La partenogénesis se puede dar en forma natural en platelmintos, tardígrados, rotíferos, anfibios, insectos, algunos peces tropicales y reptiles. En el caso de los mamíferos no se ha dado en forma natural, sin embargo, se ha inducido total o parcialmente en conejos y ratones. Clonación. Consiste en conseguir copias idénticas de una especie ya desarrollada por un proceso artificial o de reproducción asistida de forma asexual. Reproducción sexual. Este tipo de reproducción es más conocida. Participan dos animales separados en un proceso de reproducción bisexual. Los seres que se reproducen de esta manera producen células sexuales haploides o gametos, mejor conocidas como espermatozoides y óvulos. El óvulo es el producido por la hembra y el espermatozoide es producido por el macho. Estos se unen a través de un proceso de fecundación para crear el cigoto. Esto se hace por medio del apareamiento. Nutrición. Todos los animales son heterótrofos, lo que significa que se alimentan directa o indirectamente de otros seres vivos. La alimentación de los animales es diferente en función a la especie y tiende a variar bastante. Pueden comer desde plantas hasta otras especies animales. Según su alimentación, los animales se clasifican en carnívoros, herbívoros y omnívoros. Carnívoros. Son los animales que solo se alimentan de carne. En algunas ocasiones estos cazan su presa y luego se la comen. Tal es el caso de los leones, el lobo y el tiburón, entre otros. También están los animales carnívoros que se alimentan de animales muertos. Estos son también conocidos como carroñeros. Herbívoros. Esta especie se alimenta de plantas y verduras. Algunos animales de esta especie se alimentan de proteínas animales como los huevos. Entre los herbívoros destacan la vaca, la jirafa, el caballo, el conejo y la cebra. Omnívoros. Son las especies que se alimentan de los animales y los vegetales. Tienen una alimentación mixta, consumen ambos alimentos. Ejemplos de animales. Mamíferos. Ballena, delfín, caballo, gato, perro, murciélago, vaca, oveja, ratón, canguro, hiena, león, gorila, rinoceronte, elefante, entre otros. Aves. Loro, avestruz, pingüino, cóndor, águila, gallina, pato, buitre, cuervo, tucán, pavo, guacamaya, pelícano, lechuza, entre otros. Peces. Salmón, tiburón, pez espada, anguila, atún, bacalao, piraña, pez sapo, entre otros. Reptiles. Cocodrilo, tortuga, serpiente, lagartija, iguana, víbora, camaleón, entre otros. Anfibios. Sapo, rana, salamandra, galípato, tritón, los galipatos, entre otros. Ahora veremos un pequeño quiz de 6 preguntas acerca del tema para verificar que comprendieron el tema del reino de animalidad
y lo que mis compañeras y yo describimos a lo largo del video.